Gustavo, usted dice si yo fuera solo, no tendría los votos necesarios para pasar a primera vuelta, para pasar a segunda vuelta. Estamos hablando de un escenario inédito, que es el de la elección de alcaldía con 2 vueltas. Ahora, para ganarlas se necesitaría el 40% y eso se ve muy difícil lograr. Usted no siente que, como dice mucha gente, usted es un innegable candidato para la segunda vuelta, pero también es el perdedor necesario. Cualquiera que lo enfrente a usted en la segunda vuelta le va a ganar, porque se van a unir todos contra usted. Sí, eso es muy probable, digamos que lo tengo claro, pero también tengo claro que la ciudadanía ha madurado, que la gente reconoce que hoy la política necesita decencia, que yo en mi largo o corto trayecto por la política es lo que he hecho, oponerme a la corrupción, tener una vida coherente, no aprovecharme del Estado para enriquecerme. Y saben también que esos 31 billoncitos de pesos van a estar muy bien cuidados, que pueden ser 35 para el año entrante. Porque nosotros tenemos, yo lo dije en el lanzamiento, no en el lanzamiento, sino cuando la inscripción de la candidatura en la registraduría, mi meta no es ganar una alcaldía. Eso es anecdótico, puede que la ganemos, puede que la perdamos. Pero la meta real nuestra tiene que ser cambiar las costumbres políticas de Colombia, mejorar las costumbres políticas de Colombia, llevarle esencia a la política, hacer que este ejercicio se vuelva un ejercicio que nos dé orgullo y no vergüenza como debería darnos hoy a los políticos. Y eso, para lograr eso, pues tenemos que hacer muchas acciones y yo las estoy empezando a hacer en esta campaña, que es la primera que yo hago, digamos, en la que yo tengo la voz cantante, porque yo he hecho campañas al Congreso, que la hacemos entre muchos, la presidencia, etcétera, ahí la voz cantante la tenía Petro. Y aquí yo, por ejemplo, he puesto unos controles impresionantes. Primero, no recibir dinero bueno, de narcos, es sobra decirlo, de contratistas ni de grupos económicos. Y eso lo que le puede decir a la gente es que va a haber un candidato que tenga la independencia suficiente para tomar las medidas que tenga que tomar, sin tener que entregarle el Estado, es decir, las secretarías, que equivalen a los ministerios, a grupos políticos para que entren a saquearlas a cambio de un apoyo. Yo, por ejemplo, no he querido que a esta campaña se vinculen muchas personas que me han ofrecido apoyo, pero que yo la he rechazado porque el problema aquí no es de votos. Si se pierde por esa acción de no permitir que esos sectores corruptos entren a mi campaña, pues perdemos, no hay problema. Pero si llegamos a ganar, hacemos historia. Porque sería la primera vez que un candidato se para en la raya de no financiarse con dineros ilícitos, estoy hablando de Bogotá, y aunque los de los congresistas, los de los contratistas pueden sonar que no son ilícitos porque son dineros lícitos, pero se vuelven ilícitos en el momento en que el compromiso de quien recibe ese dinero es entregarles contratos, ahí ya hay una trampa. Y que podamos nosotros hacer una campaña donde los sectores corruptos de la política no permeen la campaña y menos el gobierno. Entonces es un reto difícil, yo lo he tomado de esa manera, porque si ganamos lo hacemos bien, pero no quiero tener ese padecimiento que tiene hoy Gustavo Petro, por ejemplo, de conformar mayorías, de transar por aquí, de por acá, porque en últimas para él, así como para mí el norte es cambiar las costumbres políticas, la de él eran las reformas sociales. Y uno para poder llegar a esos ideales tiene que hacer muchas maromas por el camino. Yo no las quiero hacer y de repente eso me puede significar la derrota. Pero también mucha gente puede decir, ¿por qué no ensayamos este nuevo modelo? Y votar por mí en segunda vuelta y de repente tenemos un triunfo. Pero tengo dos respuestas que le debo a Daniel Junior. Entonces, una y después la otra, después de una pregunta de Daniel Samper Pizano. Bueno, la que dono a mi fundación, pues obvio, es mi dinero, era mi salario. Entonces, incluso hay un tuit, es que ahí aparecen cosas como si fueran un descubrimiento. Yo puse un tuit en 2018, lo voy a buscar y lo posteo, que digo, acabo de decirle al BBVA que por favor gire mis dineros a la Fundación Manos Limpias directamente mi salario, o sea, que no pase por mi mano. Y eso se hacía.
Y la fundación, que después mi fundación, pues obviamente, es el que definía los criterios para entregar esas donaciones. Entonces ahí decimos, incluso mi primer salario, que puede decir ella que está acá, si me está viendo, o le pueden preguntar, doña Luz Marina, la madre de Soacha, le dimos para una casa. De mi primer salario, pues no sé si alcance para una casa, pero le giramos 32 millones de pesos. Y así empezamos a girarle a mucha gente pasajes para deportistas que no podían ir a representar a Colombia. Hice concursos de pintura, se le pagaba a los jóvenes que ganaban, de literatura, etcétera. Hice muchas cosas con la fundación hasta que llegó la pandemia y ahí detuvimos un poco las cosas, pero después retomamos. Y ya después que vinieron las investigaciones de primera línea, ya tuve que quedarme quieto, porque incluso el dinero que había ahí se congeló. Pero yo, si es mi dinero, es mi salario, no es dinero del Estado, es mío, yo me lo estoy ganando por estar trabajando, yo decido dónde lo pongo. Entonces, el descubrimiento del investigador este es que yo le giraba a mi propia fundación. Pues claro, ¿a quién quiere que la gire? ¿A la fundación de él o a la fundación? Casi todas las fundaciones me decían, pues, y fue la experiencia que tuve al comienzo, uno mandaba el dinero, pues decían, pero la cuota de la administración y aquí hay que pagarle el salario a los que están atrasados, al presidente, y todo el dinero se queda a veces. Entonces yo cogí mi fundación, que nunca ha contratado con el Estado, no he aceptado nunca que entre un solo peso del Estado en mi fundación, porque ahí sí se acaba, ahí sí ya me tendrían aquí debajo. Nunca, esa fundación solo ha manejado dinero de la Baki, que fue de los chicos, y mío, nunca más. O sea, yo no he aceptado ni de dineros internacionales, ni de ONGs, ni del Estado. Entonces, es mi fundación. Y, ay, que la manejaba mi sobrino. Pues, ¿cuál es el problema? Si es mi fundación y es de la familia, pues mi sobrino no me estaba cobrando salario y fue y estuvo ahí al frente de esos 2 años, o él se fue hace 2 años para Estados Unidos y está allá, pero yo no sé cuál es la anomalía y bueno, eso Bueno, cada uno lo veía. Si yo hubiera manejado dinero del Estado, yo digo, bueno, ay, pues pucha, es que el ministerio de tal me dio tanto, o fulano me dio tanto, y entonces tengo ahí es un negocio ahí montado. No, es mi plata, yo veré qué hago con ella. Bueno, esa es una respuesta. Daniel Samper Pizarro. Bueno, primero, Gustavo, usted no es el único que no le paga a su sobrino. Hay familias en las cuales al sobrino nunca se le paga, lamentablemente, pero es así. Tengo que hacer la cuña de todas las semanas, que me encanta hacerla. De todos los sobrinos. Tengo que hacer la cuña sobre la columna de Enrique Santos Calderón, mi compañero de muchos años. Hoy escribe sobre la historia, en defensa de la historia, y es como siempre una columna pensada, digna de ser recomendada. Y la pregunta para Gustavo. Hace unos días hicimos una encuesta en los Danieles con los restantes candidatos a la alcaldía de Bogotá, y una de las preguntas era, ¿por cuál de sus rivales votaría usted? Ninguno tuvo el valor de decir por fulano de tal. Se lo pregunto a usted, ¿por cuál votaría de ellos? ¿Por cuál votaría de ellos? De los rivales suyos, si le tocara escoger, por la decencia que ha mostrado en su vida pública, yo votaría por Robledo. Yo sí votaría por Robledo. Uy, qué bueno. Un tipo honesto, pues tenemos ideas a veces distintas y eso, pero digamos, yo lo conocí en el Congreso, un tipo aplicado, juicioso, un tipo que le ha traído decencia a la política, yo votaría por él. Bueno, pues siquiera uno que contestó lo que pensaba. Y me parece además muy revelador porque hay que superar muchas diferencias casi que fratricidas entre la izquierda para poder decir eso. Eso, digamos, reconozco valor en su respuesta y sé que le va a costar con algunos de sus compañeros de causa, Gustavo, porque pues a veces hay más animadversión. No me quiere. Sí, no, yo sé, pero a veces hay más animadversión entre interna en la izquierda que entre la izquierda y la derecha. Sí, correcto. Y ahora va a montar un montón de gente que va a decir que Robledo no es de izquierda, sino de derecha. En fin, la última respuesta de Danielito antes de ir a la columna mía. Bueno, lo de Bruno. No, yo contraté, bueno, el hotel contrató con Bruno, yo arrendé el hotel, porque yo me vine a la política, entonces lo arrendé a un señor que se llama Henry Garzón. Entonces, él era el encargado de pagar el arriendo y los servicios públicos. Cuando apareció el hijo de Bruno,
ofreciéndonos los sistemas solares. Yo hace mucho rato quería tener, digamos, clasificado el hotel como un hotel verde y utilizar energías limpias. Entonces hicimos el contrato con él, le di 20 millones de pesos, de cuota inicial eran 200 millones, y me senté con él, digamos, el arrendatario del hotel, y le dije, como esto va a traer una disminución de la tarifa, entonces usted paga las cuotas, que eran unas cuotas muy bajitas, como de 1,5 millones de pesos mensuales. Entonces, la disminución de la tarifa, usted paga esa cifra. Entonces, él me dijo que sí, que él las pagaba. De repente, apareció Diego, él se llamaba Diego, y con el que siempre tuve una muy buena amistad. Y me dijo, oiga, no me han pagado las cuotas. Entonces yo fui y le pregunté a Henry qué pasaba. Y me dijo, no, ya no, tuve unas dificultades, etcétera. En ese momento, y aquí pues no quiero que esto sea utilizado como pretexto, yo tengo denuncias en la fiscalía. El fiscal nunca investiga lo nuestro, siempre investiga lo que a él le conviene. Había una campaña en las redes sociales y en eso se escudó el arrendatario para decirme, no he pagado varias cosas, no solamente lo de él, el aseo, no pagaba muchas cosas, que hicieron una campaña que yo ya, como les digo, llevé a la fiscalía y era, vamos a incendiar el hotel de Gustavo Bolívar esta noche. No vayan al hotel de ese terrorista. Y esas personas con nombre propio yo las denuncié en la fiscalía y nunca ha pasado nada. Y empezaron una campaña tan terrible con lo del hotel que el hotel se desocupó y se quebró. Esa es toda la verdad. Vino después la pandemia, peor, pues se quebraron todos los hoteles de Colombia, ni un espectador en un año, y eso pues entró en una cesación de pagos. En marzo, casi un mes antes del deceso del joven, él fue y yo hablé con él, fue a Girardot y hablamos, nos sentamos y en los mejores términos, él nunca me llegó a reclamar airadamente ni nada. Yo le dije, mire, Diego, no se preocupe que yo le respondo a usted. Si el señor no le respondió, yo voy a ir en junio a vender algo en Miami y yo vengo y le pago, porque yo ya también estaba, me habían cortado los contratos de televisión y yo ya también estaba entrando en déficit hace rato. Y yo le dije, yo le pago a usted. Y de repente aparece la noticia como en abril, no me acuerdo cuándo, y apenas pasó la noticia, yo voy y le digo, yo empiezo a escribirle a Bruno, le dije, oiga, Bruno, lamento, me habían dicho que era de COVID, nadie sabía de que había muerto en ese momento, entonces yo le empiezo, ahí mismo, porque tengo los chats que los publiqué también, le escribí a Bruno, oiga, Bruno, lamento mucho, como padre me siento agobiado, no sé qué pasó, tal. Le quiero recordar que yo tengo una deuda con Diego, reunámonos para hacer un acuerdo de pago. Se lo puse a él en el mail. Y entonces empezó un silencio, hasta que a mí me llegó una información por Aida Abella, mi compañera del Senado, me dijo, Gustavito, ¿qué está pasando? Que me contaron que están haciendo un video muy fuerte contra usted por aquello de lo de Bruno. Le dije, no sé qué será, le pido el favor a Aida que hable con él porque no me quiere contestar hace meses. Mire, le mostré todo lo que le he escrito y no me contesta. Entonces dile que yo estoy dispuesto a que nos sentemos para mirar cómo le pago ese dinero. Y resulta que era que estaban haciendo un video porque en ese momento estaba la disputa de quién iba a ser la cabeza de la lista al Senado. Y ahí, como lo dice Daniel, dentro de los movimientos hay también muchas pugnas y había una persona interesada en que eso, en desmeritarme, como acabarme por esta vía, y tengo testigos, algún día lo sacaré, hoy no me quiero tirar eso, de que esa persona fue una de las que ayudó a pagar ese video dentro de nuestro movimiento y le pagaron pues para que él hiciera ese video. Y yo, cuando salió el video, yo les confieso que nunca he visto el video, a mí me dicen, no, que eso es terrible, que está muy bien producido, que tiene plata, y yo digo, bueno, es lo que es, la verdad es esta, yo tengo ahí las pruebas, apenas ya me entró el dinero, yo como le había dicho a Diego, ya hablé con la familia, me puse al día hace más de 2 años, les pagué en 3 cuotas, con todos los intereses que quisieron poner, porque había intereses de mora, al precio que los quisieron poner, les pagué, y hoy, como eso era una deuda de 10 años, realmente la mora de ese momento eran como unos, no me acuerdo, puedo errarme en la cifra, como unos 40 millones de pesos, lo que se le debía de los 200, porque la deuda era para 10 años. Entonces, digamos, las cuotas que estaban colgadas, yo
terminé pagando, no sé, como 90 millones, algo así. Se les pagó completamente y desde hace ese tiempo que me puse al día, yo vengo pagándoles trimestralmente las cuotas sin colgarme hace ya más de 2 años. Eso es toda la historia que ha pasado. Está cerrado tu micrófono, Daniel. Tremenda, tremendísima. ¿Ya ha habido respuesta? ¿Has visto o no? No, llegará. Pues yo tengo que decir lo que dije al Muy bien. momento. A ambos los respeto, a ambos los estimo, a ambos los considero muy buenos profesionales, a ambos los considero buenos amigos, tanto Daniel Coronel como Alberto Donadío. Y aquí no quiero tomar partido. Veo y leo con interés las cosas que ellos se dicen. Son dos personas muy inteligentes y muy buenos escritores, pero repito, no soy juez de nada de estas cuestiones, mucho menos tratando de ser personas que estimo y quiero tanto. ¿Yo puedo decir algo, Daniel? Sí, señor, claro que sí. Que toda esta plata que se roban de la salud es la que sustenta la necesidad de hacer esa reforma de la salud que presentó Carolina Corcho. Sí, yo creo, obviamente hay algunos desacuerdos en unos puntos en la reforma a la salud, pero está demostrado que es urgente cambiar un sistema de salud que ha resultado mejor para los intermediarios que para los pacientes y que para el personal médico. Y que la prioridad de un sistema de salud es extender la cobertura y mejorar la calidad. Y en eso cumplió un buen tramo la ley 100, pero está agotada y es el reflejo de muchas cosas iniciativas que permitieron que pasaran estas cosas. ¿Eso por qué pasó? Porque la ley 100 está bien concebida. Digamos, hay un dinero que pone el Estado, hay un intermediario que se llaman las EPS y hay unos destinatarios finales que son las IPS, o sea, los que prestan el servicio realmente. Y ellos la administran, entonces la distribuyen. Pero cuando las EPS crean IPS, es decir, Saludcop crea sus propias clínicas, deja de pasarle a las IPS, que era su función, sino se la pasa a ella misma, yo con yo, y empiezan a facturarse sin que nadie los pueda controlar. Y entonces todas las EPS empiezan a crear clínicas que no era su función, y ahí es donde se roban la plata. Porque era, facture lo que quiera, que yo le pago porque yo soy el que manejo el billete. Eso no puede seguir funcionando así. Gustavo ha hecho carrera decir que el sistema de salud funciona en Bogotá, pero no en el resto del país. Usted está aspirando a la alcaldía de Bogotá y yo creo que tampoco funciona en todo Bogotá. Creo que funciona en unos sectores de Bogotá y en otros no. Comenzando que, mire, y eso tiene que incluso se cruza transversalmente con la movilidad. Uno de los descubrimientos precisamente de nuestra investigadora Carolina Corcho es que el 75% de los servicios de salud se prestan en un solo lugar de Bogotá, que es el nororiente, o sea, Chapinero hacia arriba. 75% de los servicios de salud están ahí. Una persona para traer una radiografía, un examen, tiene que atravesar toda Bogotá 2 horas generando y saturando la ciudad. Entonces, uno de los componentes que tiene la reforma de la salud, que son los CAPS, los centros de atención prioritaria, es llevar esos servicios a núcleos poblacionales entre 20 y 25 mil personas. Nosotros lo podemos hacer, fue cuando yo dije, nosotros podemos hacer parte de la reforma de la salud sin necesidad de que pase por el Congreso, y es crear esos servicios de salud, descentralizarlos, llevarlos a las localidades, pues para que la gente los tenga cerca, no tienen por qué estar en un solo sitio de Bogotá. Eso es una parte, digamos, que se puede hacer, y lo otro es la salud preventiva, que también se puede hacer. Ya Gustavo Petro la hizo, la terminó Peñalosa y Claudia tímidamente la ha ido implementando. Digamos, de 1000 equipos de Gustavo Petro de salud preventiva que visitan las casas, pasamos a 70 en el gobierno de Peñalosa y ahora creo que hay 200, llegando a 300 con Claudia. Nosotros podemos llegar otra vez a 1000 esos equipos, preguntándole con equipos, con enfermeras, psicólogos, médicos, preguntándole a la gente por su salud, investigando por la salud de la gente en las casas. Eso no necesita de reforma. Lo que sí necesita de reforma es esto. ¿Quién maneja el dinero? Es que ahí es donde está todo el meollo del asunto. Por eso han salido ministros, por eso se han metido los jefes de los partidos, por eso se han metido todos los grandes poderes, porque es que estamos hablando de 70 billones de pesos. Eso no es cualquier cosa. Sí, y en esto también hay una preocupación que es totalmente legítima, que es si esa
digamos, estatización, como la han llamado, del nivel básico primario, no termina produciendo que un funcionario escoja cuál va a ser el ginecólogo de mi esposa, o el pediatra de mi hijo, o el urólogo mío? Es que, digamos, siempre va a haber un riesgo. Cuando haya dinero, siempre va a haber un riesgo. Lo que ya se demostró es que no solo lo público era corrupto. Porque acuérdense que precisamente la ley 100 nace porque el seguro social de la época, desgreños, administrativo, etcétera, hizo agua el tema de que la salud no la podían manejar desde lo público. Y ahora estamos queriendo retornar nuevamente a ese sistema, pero con unos controles que están ahí determinados en la ley que se presentó. Y es que son los ADRES, el ADRES es el que maneja ahora el dinero, va a ser el equivalente a las EPS, pero no era verdad que eso lo iban a manejar en las alcaldías y en las gobernaciones, porque ahí sí yo mismo me hubiera opuesto. Sabiendo el nivel de corrupción que hay hoy en las alcaldías y las gobernaciones, imagínense que las secretarías de salud de ellos terminaran manejando todo este dinero. Ahí sí yo hubiera sido el principal enemigo de esa reforma. No, no es así, la verdad. Eso va a haber unas juntas conformadas por muchas personas de diferentes sectores que son las que determinan el gasto, pero digamos que, bueno, hay que seguir trabajando porque yo siento que esta reforma de la salud no va a ser aprobada este semestre tampoco, no veo el ambiente, no veo las mayorías, pero se pueden hacer cosas mientras tanto, se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de que pase la reforma. La última pregunta la hace Daniel Sampero Espina. No tenemos ya deudas, ¿verdad? ¿O sí? No, ya estamos al día. Ya me respondió absolutamente con la todo. DIAN, yo le tengo la última. No, pero espere, porque de las deudas, para que quede todo claro. Cuando ya me colapsé después Esto está hablando de las deudas de las preguntas, no de esa cuando me colapsé después de la pandemia, yo hice un acuerdo con la DIAN de 2.300 millones de pesos, ya los pagué. Quedó saldado. Okay. Y de la declaración pasada hice uno de 1.100, otro acuerdo, de los cuales ya he pagado 600 o 700. O sea, me queda un saldo pequeño y ya esa es mi última deuda. Y ya, pero todo acordado, digamos. Bueno, la votación a la alcaldía de Bogotá por primera vez tiene segunda vuelta. Usted ya dijo que votaría con algo de comodidad por Jorge Enrique Robledo y tal. Pero ¿por quién votaría si estuviera obligado a votar si pasa Galán u Oviedo? ¿Por cuál de esos dos? Yo podría votar en blanco porque me parece que tienen la misma fórmula de ciudad. Es un modelo peñalosista que le apuesta a los buses. Yo no Oviedo, veo... Lara. Si fueran los tres, votaría por Lara. Que, digamos, o sea, Oviedo o Lara. Lara. Galán o Lara. Galán o Lara, Lara también. Mira, se echó telón negro. Quedó asombrado. No, pues ¿para qué se pone a decir mentiras? Se le fue la voz, Daniel. Tienes que poner tu micrófono. No, creo que se fue Danielito. Gustavo Bolívar, muchas gracias por haber estado hoy con los Danieles. Ha sido un gusto hablar contigo, hablar de temas de ciudad. Seguramente vamos a tener más oportunidades de hablar de aquí a la elección y ha sido un gusto. A ustedes muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Estaré atento a sus novelas y libretos. Soy un predicador como colega de su trabajo como libretista. Gracias, muy amables. Hasta luego. Gracias.